Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Fabio Cheramela y como les había prometido, les había hablado, hoy quiero hablar de lo que es la recuperación, de cómo son los primeros tiempos, como les decía cuando anunciaba este video, cómo son los primeros tiempos de la recuperación y fundamentalmente lo que va sintiendo el adicto en los primeros tiempos de la recuperación. Ahora bien, hay que, hay que distinguir algunas cosas. Hay que distinguir algunas cosas. En principio lo que yo quiero establecer es qué es un adicto. Muchas personas, yo he conocido a lo largo del tiempo, que se han metido en tratamientos de adicciones y verdaderamente no son adictos, son abusadores de las drogas. Son abusadores de las drogas, perdón. Ahora bien, ¿qué es un adicto? Un adicto es una persona que consume, tiene problemas por consumir y a pesar de ello sigue consumiendo. Es una definición bastante sencilla para lo que es la adicción, pero verdaderamente eso es un adicto, es una persona que consume, tiene consecuencias por consumir y a pesar de ello sigue consumiendo. Entonces, yo quiero hacer una salvedad en lo que no es un adicto, que es una persona que es un abusador de las sustancias, que puede consumir con bastante frecuencia y muy fuertes sustancias, pero eso no quiere decir que sea un adicto. ¿Ok? Un adicto es, un adicto es quien, ¿sí? Quien consume y a pesar de tener consecuencias por consumir, sigue consumiendo. Y uno de los errores muy grandes que yo he visto es, como te decía, son personas que son tratadas como adictos y no lo son. Y no lo son. Que son abusadores de sustancias. Y lo he visto mucho, por muchos años. Por muchos años. Y verdaderamente son personas que consumieron sí, pero que no son adictos. ¿Ok? Entonces yo quiero establecer esa distinción que para mí es clave entre adictos y abusadores de sustancias, ¿sí? Y lo que no quiero en este mensaje, que después va a correr por las redes, es entreverar el que sí es adicto. Porque el que sí es adicto seguramente esté pensando, yo tal vez sea un abusador. Y yo no sé, yo no lo sé. Pero sí lo que sé es que he visto mucha gente, y tú me dirás, pero si se trataron como adictos y no son adictos, ¿les ha traído problemas? Sí, claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque establecieron pautas en un lugar donde tenían pautas de tratamiento y de conducta, donde tenían que establecer otro tipo de situación para arreglar el problema que la persona tenía, que no era precisamente la adicción, que la adicción, la droga era el síntoma, no el problema. Siempre en las dependencias, las drogas, la cocaína, la marihuana. Ahora estuve escuchando en estos días que en algunos estados de Estados Unidos liberaron pequeñas cantidades de heroína, de cocaína, de marihuana, de metanfetamina. Liberaron pequeñas cantidades, creo que va a ser bastante complicado, va a ser muy terrible dentro de unos años. Va a ser muy complejo dentro de unos años este tema con esta liberación de las sustancias. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora bien, vamos a esto por favor. Del 8 al 10% de la población son adictos. Los demás van a ser abusadores de sustancias, ¿sí? Y la categoría mínima, que son los consumidores que se llaman frecuentes o aislados, que son las personas que, por ejemplo, se emborrachan una sola vez en su vida y no se embriagan nunca más. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio, ¿sí?, del malestar que les dio el beber y cómo se sintieron. De eso hay pocas personas. Todos conocemos muchas personas que a lo largo de su vida por ahí han tenido más de se han embriagado más de una vez. Pero bueno, entonces yo ahora, haciendo esta salvedad y dividiendo entre los que son adictos y los que no son adictos, ¿sí? Voy a empezar a hablar del que es adicto, ¿sí? Del que es adicto. Y el que es adicto, lo más difícil es tomar la decisión, ¿sí?, de querer no consumir, a ver, a ningún adicto
¿sí? Ningún adicto deja la droga porque la droga le deja de gustar. Ningún adicto deja de consumir porque la droga le deje de gustar. De ninguna manera. El adicto deja la droga porque tiene situaciones que no tolera más en la vida y no aguanta más, no aguanta más. Entonces, como no aguanta más, por ahí tiene esa alternativa, escucha la alternativa de que ¿qué? De que el camino es no drogarse, si da, con los tratamientos adecuados, porque también hay tratamientos que trabajan mucho lo que es la reducción del daño y la demanda, ¿sí? Que funcionan, claro, ¿con quiénes funcionan? Con los que no son adictos, con los que son abusadores de las drogas. Con eso van a ir bien, pero con el adicto lo condenan aún más, ¿sí? Lo condenan aún más. Es como si yo te dijera a vos que te tomaras una caja de medicamentos para no dormir y después te dijera, bueno, ahora no te duermas, aguantá no dormirte. Y para vos es imposible. Para vos es imposible aguantar no dormirte. Te vas a dormir, ¿sí? Te vas a dormir. ¿Por qué? Porque es superior a vos. Porque el adicto cuando consume, la adicción es una enfermedad del sistema nervioso central, obsesiva, compulsiva y eventualmente fatal. Entonces tiene un rash, una verdadera alergia. El adicto consume y quiere volver a consumir. Y vuelve a consumir y quiere volver a consumir. Es una enfermedad que la acompañan 2 o 3 aspectos que son claves, que uno es la obsesión, la compulsión y fundamentalmente ¿qué? La negación. Que la negación yo creo que nos encuadra socialmente como síntoma de esta enfermedad que la sociedad en verdad no está abordando de la manera adecuada, ni los estados, ningún estado ni ningún país, o a no ser algún país, no sé, islámico por ahí tal vez, pero los países no están abordando con la seriedad que se debe abordar este tema, con la seriedad que se debe abordar este tema. Es más, hay muchos, están muy de moda ahora las películas de los cárteles de la droga, ¿sí? De los narcos, de los narcotraficantes, de las historias de los narcos. Y atrás de eso hay sangre, hay dolor, hay muerte, hay familias que han perdido sus seres queridos, hay familias que en este mismo momento tienen a sus hijos por las calles sin saber dónde están. Hay familias que sus hijos en estos mismos momentos, en este mismo momento, tal vez esté robando porque no tiene dinero y tiene la necesidad imperiosa de consumir, ¿sí? Y yo estoy convencido que no se está abordando de la manera adecuada por la propia característica que tiene esta enfermedad. Aunque me pueden hablar por supuesto que hay muchos intereses económicos enmarcados en toda esta situación, sin duda que los hay, por supuesto que los hay, ¿sí? Y el aprovechamiento de este 8 o 10%, que es el que consume, que son los adictos, más todos los abusadores que no van a ser adictos. Porque vos date cuenta que la droga tiene la característica de que no te mata a corto plazo. Entonces hay personas que pueden consumir por muchos años e irse deteriorando por muchos años. Pero bueno, voy a hablar de lo que vine a hablar hoy y es de el proceso del adicto en recuperación. El proceso del adicto en recuperación. Llega un momento que la vida del adicto es un caos, ¿sí? O años de caos, y tiene alguna consecuencia. Algo le tiene que pasar, ¿sí? Para que decida dejar de drogarse. Y un día, antes que esto quiero decir, cuando alguien le dice a un adicto que no se drogue, es como a una persona que no es adicta le digan que, no sé, que tenga que retener el aire 4 o 5 horas abajo del agua, ¿verdad? Dice, no, para mí es imposible, va a decir, para mí es imposible eso. Eso es lo que siente un adicto cuando le decís, no te drogues, no te drogues, no te drogues. Para él va a ser imposible, no se lo va a poder configurar en la mente, ¿sí? Hasta que vengan consecuencias graves. Las conversaciones eternas que se tienen en las casas, ¿verdad? Con los chicos o los papás o las mamás o quien sea que consume. Vos sabés que en esas discusiones lo único que piensa el adicto, ¿sabés qué es? En irse a drogar. No te está escuchando. Lo único que está pensando es que cuándo va a salir a consumir, ¿sí? Es más, le harta la conversación. Te puede llorar, te puede prometer, pero en definitiva lo único que vas a tener en su mente que es ir por otra dosis. ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad y esta persona está enferma. Entonces quiero ir al punto
del cual hoy quería conversar con ustedes, y es cuando el adicto, por distintas situaciones, decide dejar de consumir. Decide dejar de consumir. En primer lugar, dependiendo qué droga consuma, va a ser el tipo de síndrome de abstinencia que vaya a tener. Si eso es un síndrome de abstinencia que va a requerir una internación o no, ¿verdad? Si está comprometida la parte física o no, ¿sí? ¿De qué depende eso? De lo que tiene que ver con el tipo de droga que se consuma. Para esta parte del mundo, las drogas, por la proximidad y los cultivos de la marihuana y la cocaína, no son los opiáceos, sí las drogas de prescripción médica. Muchas personas se vuelven dependientes a las drogas de prescripción médica y por lo general van a necesitar ser ingresadas para comenzar un proceso de tratamiento. Las personas que son consumidoras de alcohol y cocaína, tal vez no, tal vez sí, dependiendo de la cantidad y la calidad y el tipo de deterioro que tengan estas personas que deciden iniciar la recuperación. Entonces, yo lo que te puedo decir que una persona que decide iniciar la recuperación, los síndromes de abstinencia son verdaderamente complicados, dolorosos y son muy apremiantes para la parte física, la parte mental del individuo, ¿sí? Muchos describen como que una soga alrededor del cuello les estuviera y un torniquete como que se les estuviera prensando el cerebro, ¿verdad? Para algunas drogas hay como comezón en todas partes del cuerpo. Verdaderamente la deprivación desde el punto de vista mental, porque es psicológico, se sufre muchísimo, 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 muchísimo. Sobre todo en los primeros tiempos de la recuperación, los primeros días, ¿sí? Los síndromes de abstinencia no son largos en el cuerpo. Los síndromes de abstinencia no permanecen en el tiempo mucho tiempo. Son cortos, son de días, ¿sí? Lo que sí permanece es el desequilibrio que la persona tiene en relación a la vida y en relación a sí mismo. Entonces, yo quiero establecer esto poniendo algún tipo de caso, ¿sí? Algún caso para ejemplificarlo. Por ejemplo, ¿sí? La persona que consume, ¿sí? Si es adolescente, por lo general, todos sus amigos consumen. Entonces, con el primer obstáculo que la persona se encuentra es que no conoce a nadie que no consuma o no tiene amistades con las cuales no haya consumido o consuma, y las que tiene ya no se relaciona. Entonces, lo primero que le pasa al dependiente es que se queda solo realmente. Se queda solo, ¿por qué? Porque si vuelve a su entorno, va a volver a consumir. Va a volver a consumir irremediablemente. Entonces, es la primera lucha que tiene el dependiente, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿De qué hablar? ¿Sí? Si por ahí todavía no trabaja o está en los primeros años de trabajo, de un trabajo evidentemente que está disminuido por el tipo de vida que la persona tiene. Entonces, para eso, ¿sí? Hay unos grupos que funcionan maravillosamente bien, tanto de Alcohólicos Anónimos como de Narcóticos Anónimos, como muchas clínicas de recuperación que apoyan esos momentos, ¿sí? Pero yo te quiero hablar, independientemente de eso, ¿qué siente la persona? ¿Qué siente la persona? ¿Qué le está pasando por adentro? La persona lo que siente es una gran desorientación, está desorientada. ¿Por qué? Te hablo del adicto, no del abusador, que el abusador es otra cosa, ya en principio lo establecimos. El adicto se siente muy distorsionado porque él hizo de lo inhabitual, hizo lo habitual, ¿sí? Se acostumbró ¿a qué? A lo que no es común, a lo que no es común. Y esto no pasó de la noche a la mañana, esto fue un proceso lento, imperceptible, y se fue acelerando con el tiempo. Se acostumbró a estar en estados mentales alterados de placer, porque la droga da placer. Si tú no consumiste drogas, te sugiero que no las consumas. Bueno, el alcohol seguro lo consumiste, ¿sí? La droga, es placentera. Las personas consumen para sentirse bien. Yo recuerdo hace algunos años atrás, veía una campaña de prevención de drogas. Entonces había un plato, ¿sí? lleno de alambres con púas. Y abajo decía, la bajada de eso decía, ¿precisás probar esto para saber lo que se siente? Y yo pensaba, es realmente una tontería, porque el que consume no siente eso. El que consume siente placer.
Las drogas están diseñadas para darle placer al individuo, para hacerle pasar un buen rato, ¿sí? Después vienen las consecuencias, que esa es otra cosa, pero las drogas están diseñadas para dar placer, ¿sí? Para dar placer. Entonces te decía, los primeros días, semanas, meses, la persona se siente muy desorientada, muy desorientada. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque antes cuando consumía, la persona, suponte que consumiera cocaína, ¿sí? Capaz que estaba 2 días sin dormir, 3 días sin dormir, después llegaba, dormía todo lo que no había dormido, se recuperaba un poco y ahí seguía la vida. Y para los días siguientes seguía consumiendo, tenía excesos de nuevo, volvía a repetir el ciclo y se iba deteriorando evidentemente intrapsíquicamente. Entonces, ¿qué pasa? Vivía con un sufrimiento, pero ese sufrimiento tenía un alivio. ¿Cómo se llamaba ese alivio? Volver a consumir. Y la persona cuando deja de consumir se autorretira ese alivio. Y entonces la persona ya no tiene acá Rosa dice que quiere participar del video, solamente entrar, Rosa. Entonces la persona ya no tiene más ese alivio, ¿sí? Y empieza a ver la vida en carne viva. Y le empieza a doler todo. Le empieza a doler vivir. Le empieza a doler respirar. Te estoy hablando de un dolor intrapsíquico. Le empieza a doler el alma. Empieza a llorar. Empieza a sangrar, ¿verdad? Se desangra. Comienza un proceso verdaderamente, ¿sí? De un dolor desgarrador. Por un lado, eso corre por un lado. Pero por otro lado, empieza un proceso a levantarse que es de esperanza. ¿Sí? Pero por un lado es inevitablemente desgarrador el proceso. ¿Por qué? Porque no hay más alivios. Se terminaron los alivios. Entonces, ¿qué ocurre? Mira qué interesante. ¿Qué es lo que pasa por lo general? Por lo general, ¿no? Estoy hablando de generalidades, por supuesto que no puedo hablar de caso a caso en particular. Yo estuve en muchos países del mundo, en muchos países viendo la enfermedad de la adicción y participando en equipos de tratamiento, ¿sí? Y bueno, muchas cosas he visto, pero la enfermedad es una sola acá y en cualquier parte del mundo. La enfermedad es la misma, tiene los mismos síntomas, las mismas causas y las mismas consecuencias. Entonces, retomando, acá alguien me pone, sí, te diría que llames a tus amigos, a tus amigas, si quieren participar, porque no me quiero detener en el desarrollo de esta ida y vuelta que estoy teniendo con ustedes. Entonces, como te decía, la persona siente inevitablemente un proceso, un periodo de desgarro, ¿sí? Acá me dicen que Emanuel, bueno, Rosa, les saludo a todos. Inevitablemente sufre, Benítez también, te saludo. Sufre inevitablemente un proceso de desgarro emocional, espiritual e intrapsíquico brutal, ¿sí? Ya no tiene alivios, se le terminaron los alivios. Entonces, como el adicto es bastante frágil intrapsíquicamente, va a ir a buscar alivios. Y por lo general, ¿dónde los va a encontrar en principio? En lo sexual, en el sexo. Ahí va a encontrar cierto alivio a su dolor. En paralelo con este desgarre emocional que te decía, se abre como un proceso, una ventana de esperanza. Y en paralelo a esa ventana de esperanza, algunos, no todos, viven una nube rosa por un periodo de tiempo pequeño, donde, ¿sí?, siempre va a estar como ese llorar interiormente, desangrarse interiormente en dolor, pero una alegría de haber encontrado una libertad que antes no tenía, ¿sí? No se tiene que drogar todos los días, todo el tiempo, siempre. No se tiene que drogar todo el día, todo el tiempo, siempre. Entonces eso ya le da una vitalidad diferente, ¿sí? También hablar en general es un tanto difícil, porque no es lo mismo la década de los 13 a los 23, de los 23 a los 33, de los 33 no es lo mismo si hay hijos o no hay hijos. Entonces estoy hablando en algo general, Entonces, en principio el adicto lo que hace es, como los discos, ¿te acordás los discos? Bueno, los vinilos, que ahora volvieron la moda de los vinilos. Por lo general el adicto lo que hace es sustituye
la droga por conductas adictivas. Por ejemplo, lo primero, por lo general, es lo sexual. Es al primer lugar que van, hombres o mujeres, es al primer lugar que van. Después he visto la comida, aumentan de peso enormemente porque empiezan a devorar verdaderamente, empiezan a comer. Después lo que he visto, ya te estoy hablando con años, ¿no? Es el trabajo, la adicción al trabajo, ¿sí? La adicción al trabajo. Son los lugares donde, al deporte, ¿sí? Son las personas que está lloviendo en invierno o nevando y son los que ves corriendo. No quiero decir que sean todos esos adictos, pero hacen cosas inhabituales. Entonces, ahora bien, quiero establecerlo como, suponte, el primer año, ¿sí? El primer año de la persona, en su gran desorientación, tiene que vivir o tiene que trabajar, si es un adulto, si es un joven menor, tiene que volver a los estudios, ¿sí? Tiene que reinsertarse en un mundo que le es muy hostil, que no conoce las reglas, contra el cual ha ido contra sus valores, ¿sí? Entonces, este periodo del primer año es el periodo, obviamente, donde hay mayores recaídas, en el primer año y fundamentalmente en los primeros 6 meses, ¿sí? La persona no lo sostiene, no lo puede sostener. ¿Por qué? Porque se encuentra con amigos y al encontrarse con amigos, los amigos consumen y los amigos, ¿qué es lo que le van a decir? ¿Querés fumar? Es evidente si ellos fuman, ¿sí? Entonces, por eso tiene que obligatoriamente salir de ese lugar. Pero no quiero hablar de ese tema ahora, quiero hablar de lo que siente el que se está recuperando, de lo que siente, de lo que se siente cuando uno de lo que siente el que está recuperándose. Entonces, ha pasado el primer año, ¿sí? Ya la persona se acostumbra también, querido hermano, hermana, amigo, amiga, se acostumbra al dolor, se acostumbra a vivir con el dolor. Porque ¿sabes lo primero que pasa a la persona cuando deja de consumir? Es un duelo, como si se le hubiera muerto un ser querido, un hijo, una madre, un padre, más aún te diría, más. Porque la relación que tiene el adicto con la droga es una relación tan íntima y que al principio va generando tanto placer, ¿sí? Que la persona vive un verdadero duelo. Y el duelo tiene 5 etapas, 5 etapas. La primera etapa del duelo es la negación, ¿sí? La persona no cree, le cuesta mucho, ¿sí? La segunda etapa del duelo es la pena o la tristeza. La tercera etapa del duelo es la bronca, ¿verdad? La persona está enojada, está mala, está brava, está dispeleadora, ¿sí? La cuarta etapa del duelo es la ilusión. Piensa que algún día va a volver a drogarse sin problema. Y la quinta etapa del duelo es la aceptación. Entonces la persona, un duelo, para decirlo de alguna manera, no sé, me sale un término un poquito raro, pero un duelo tiene un periodo de tiempo, lo voy a decir de esa manera, aproximado a los 20 meses. A los 20 meses, ¿sí? Entonces, el primer año es acostumbrarse al dolor, te diría, y va acompasado de este periodo y este proceso de duelo, ¿sí? Que tiene una duración aproximadamente de unos 20 meses, 15 meses. No se puede estimar porque todas las personas, todas las personas somos distintos, ¿verdad? Y como dice muy bien acá Ruiz Díaz, es muy difícil dejar de consumir sin el apoyo de la casa. Es casi imposible. Un adicto solo no puede dejar de consumir. Es como que vos te hagas una cirugía a vos mismo. No podés. ¿Precisás ayuda? Sí o sí. El tema es qué tipo de ayuda vas a necesitar y quién te la va a poder brindar. Pero eso va a ser tema de otro video. Acá estoy hablando de lo que siente la persona. La persona el primer año empieza a convivir con el dolor. Y te voy a dar una noticia. El primer año va a convivir con el dolor. El segundo año también. El tercer año también. El cuarto año también. El quinto año también. Va a atravesar, diría yo, durante el proceso de periodo de vida que le quede, un rasgo de dolor. Y que las personas que no consumen también atraviesan, pero las personas que no consumen tienen otros elementos que las personas que consumen no los tienen. Entonces, las personas que vienen del consumo, que vienen de la adicción, los tienen que aprender. Y eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque el adicto es muy obstinado, muchas veces es demasiado obstinado.
y para que pida ayuda puede pasar mucho tiempo sufriendo, encaramándose en el dolor, y lo único que hace es sufrir y no consumir. Y medianamente tratar de adaptarse a la vida, Yo conozco una persona que uno de los días más tristes de su vida fue el 5.º año sin consumir, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque seguía en carne viva, seguía en dolor puro, porque la droga deja consecuencias mentales, sobre todo, ¿sabes cuál? La marihuana. ¿Sí? La marihuana, la inofensiva, entre comillas, marihuana, que quieren venderla como si fuera una droga normal o una droga menor. Todo lo contrario, la marihuana despierta el gen esquizofrénico, la marihuana despierta los peores trastornos que vos te puedas imaginar, con el tiempo y con los años, ¿verdad? Entonces, el primer año es un año de acostumbrarse al dolor, ¿sí? De surfear el dolor. De caminar entre tumbas, te diría, de caminar entre tumbas, en tinieblas, ¿sí? Haciendo pie solamente en qué, en no consumir, y esta obsesión nueva que se va a levantar, que va a ser, como te decía, por el sexo, por el trabajo, por el deporte, por la comida. Entonces, ¿qué yo he visto, ¿sí? Después de los 2 años, ¿sí? Que lamentablemente hay una estadística que es bastante dura en relación a las personas que comienzan una recuperación, que no la quiero promocionar porque es durísima, pero las personas que son adictas e inician una recuperación, es muy bajo el índice de porcentaje de las cuales se recuperan. Es muy bajo. Es mentira las clínicas que dicen que tienen un 90% de recuperación. Eso es mentira. Es mentira, te lo digo yo, es mentira. Ellos tienen recuperación con los abusadores, que tendría recuperación cualquiera, pero no con un adicto. Con un adicto es otro cuento, es otra historia. El abusador puede dejar de consumir. Cuando la vida se le complica, puede disminuir el consumo. El adicto no. El adicto va y va y va y va y va y va y va. El abusador no. El abusador, cuando las papas queman, cuando se siente que el fuego se le viene arriba, él puede parar el consumo. Entonces ahí donde muchas clínicas se apoyan y dicen que tienen el 90% de éxito de sus tratamientos, que es mentira. ¿Sí? Te lo puedo decir sin ningún tipo de temor. Entonces yo te diría que el primer año acostumbrarse al dolor, ¿sí? Hay algún destello de buen momento porque tocan el placer por algún lugar, ¿sí? Y después el dolor es un compañero constante para el adicto, constante, ¿sí? El punto es en qué medida de dolor. Para algunos es muy grande el dolor y para otros es menor el dolor. Tiene que ver mucho también con el deterioro intrapsíquico que la persona se haya infringido a partir del consumo. Tiene muchísimo que ver con eso. Bueno, ¿qué tanto se dañó? ¿Sí? Entonces, pasa el tiempo y el adicto, ¿sí?, sigue sin consumir, porque el que es adicto es como dice el refrán: la uva cuando se vuelve pasa de uva, no vuelve a ser uva nunca más. El adicto no va a poder controlar nunca más el hecho de poder consumir. Por eso se dice que es una enfermedad que no tiene cura conocida, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y recuperación, ¿sí? Y la base, ¿cuál es? El cero consumo, porque donde vuelva a probar, todos sus receptores, sus neurotransmisores, va a volver a funcionar la vieja alergia y van a volver a donde estaban al principio. Yo he trabajado con personas con 12, 15 años sin consumir y que volvieron a consumir y vos las oías hablar y parece que no hubieran tenido un día sin estar sin consumir. Parece que no hubieran tenido un día sin estar de consumir. Todos los patrones de conducta le vuelven, pero en segundos. Tienen un retroceso tremendo y es muy difícil salir de esa puerta giratoria. Por eso son muy pocas las personas que tienen 8, 10 años sin consumir, 15, 20, 30 años sin consumir. Son muy pocas, no llegan, porque no llegan. ¿Por qué no llegan? ¿Sí? No llegan porque son personas que se cansaron de pelear, que bajaron los brazos, porque se cansaron de buscar para estar mejor, se cansaron de buscar para lograr lo que querían lograr. Y la droga siempre te está ahí esperando, siempre te está esperando, siempre te está esperando. Y cuando la persona baja la guardia, en el momento que retoma el consumo, se va a prender fuego nuevamente y va a volver a donde estaba antes. Por eso,
cuando las personas tienen varios años, yo estoy convencido y lo he visto, ¿sí? Hay algunas cosas que yo he visto a lo largo de los años en distintos grupos de personas que se están recuperando. He visto cosas que no se logran. He visto que la adicción a la comida, las personas caen muy fácilmente, al juego también, a la comida, al juego, a todo lo que dé placer, ¿sí? Pero he visto cosas de personas que, muy pocas verdaderamente, que han tenido procesos de recuperación con los años, muy trabajado, ¿verdad? Acá alguien me pone que es un adicto y trata de llevar una vida normal, pero no le sirve para nada. Claro, querida Milda, no te va a servir para nada. Lo único que te va a servir acá es dejar de consumir. No consumir. ¿No consumir qué? Nada. ¿Por cuánto? Por un día. Y al otro día renovar la promesa, ¿sí? Entonces, volviendo a lo anterior, en personas que han hecho una recuperación, que se han esforzado, que han luchado, ¿sí? Lo que yo he visto que no logran, ¿sabes lo que es? No logran formar buenas familias, ¿sí? Por más que tú me podrás decir, bueno, no, pará, pero la mayoría de las personas en algunos países dice, te presento a la persona que me voy a divorciar, y no se casaron todavía, porque hay poco compromiso con el matrimonio. Pero en la adicción es aún mayor, ¿sí? Personas que no progresan económicamente, ¿sí? Personas que están estancadas en los trabajos, personas que no han vuelto a estudiar, ¿sí? Porque es tan fuerte el hecho de estar recuperándose, ¿sí? Se le invierte tanto trabajo que te lleva casi todo tu tiempo y casi todo tu trabajo, el hecho de estarse recuperando. Entonces, estarse recuperando y trabajar, porque hay que trabajar para vivir, ¿verdad? Ya es como mucho, ¿sí? Entonces, pasan las décadas y yo creo que el último enemigo a vencer para el adicto es la depresión. Es el último enemigo a vencer, ¿sí? Es el último enemigo a vencer, es la depresión, que también le acompaña durante mucho tiempo en la etapa de la recuperación de las drogas, ¿sí? Muchas personas se le van levantando otras patologías, o tal vez las tenían de antes, tal vez tenían las patologías de antes, y lo que vino a hacer la droga fue a enmascararlas, a poner un manto para que no sean reveladas, y después cuando la droga desaparece, todas esas patologías las personas empiezan a emerger, empiezan a florecer, ¿sí? Entonces yo te diría que lo que siente la persona en recuperación más que lo que siente, lo que vive, es una lucha. ¿De qué? Día a día. ¿Cuándo? Minuto a minuto. Y muchas veces salpicadas de momentos de bocanadas de aire bueno. Pero realmente lo que vive es eso, mi querida hermano. Es una lucha. Se lucha, que muchas veces generan fobias, generan verdaderos trastornos mentales. ¿Por qué? Porque no están consumiendo y la siguen peleando para no consumir. Porque si hubieran consumido, si seguirían consumiendo, ya no estuvieran vivos, ¿sí? Vos sabés que muchas veces yo he visto gente con 25 años sin consumir, ¿sí? Con 25 años sin consumir. La persona que más he visto con mayor tiempo limpio fueron 39 años, 40 años. Y tenía muchas veces el mismo problema de un chico de 5 años estando limpio. Los mismos dolores, las mismas circunstancias. Porque claro, la enfermedad deja como la misma huella, la misma cicatriz. La enfermedad es la misma. Lo único que está activa o no. ¿Qué activa la enfermedad? El consumir drogas. ¿Qué deteriora? El consumir drogas. ¿Qué te mata? ¿Qué te va a terminar matando? El consumir drogas, ¿sí? Esta enfermedad tiene 3 lugares de destino, que son las cárceles, los hospitales y la muerte, ¿sí? La prostitución para las mujeres y para los hombres también, ¿sí? Los lugares cuando la persona es adicta y sigue consumiendo son de desgracia de la A a la Z. Y cuando está consumiendo, cuando deja de consumir, al principio también, yo te diría que los primeros 5 años son los peores, ¿sí? Los primeros 5 años. 5 años. Si vos sos un adicto en recuperación y lograste pasar los 5 años, rompiste la estadística, te felicito. Lograste saltear un muro muy grande, que es el 5.º año.
¿sí? Donde la mayor parte de las personas van a caer, lamentablemente. Entonces, el sentimiento del adicto que lo acompaña no es ni más ni menos que el sentimiento de dolor. Ahora bien, esta enfermedad, como tratamiento, ¿sí? Hay muchas formas de tratar esta enfermedad, ¿sí? Pero la forma más eficaz de tratar esta enfermedad es en conjunto con otros adictos que hayan pasado lo mismo que vos y puedan compartir sus experiencias, ¿sí? Y sabemos que gran parte del tratamiento de esta enfermedad pasa por lo espiritual, no por lo esotérico, por lo espiritual. ¿Cómo yo defino lo espiritual? Hacer lo que hay que hacer para el tiempo y las circunstancias. Hacer lo que hay que hacer para el tiempo y las circunstancias que se viven, sea lo que sea. Si estás en una guerra, evidentemente, ¿qué es lo que haces? Es matar al enemigo. Es hacer lo que hay que hacer para el tiempo y las circunstancias. Lo que pasa es que el adicto, cuando consumía mucho tiempo, se convierte torpe para la vida. Es torpe, no sabe vivir, no sabe vivir. Tiene muchas fantasías catastróficas. Alguien me decía una vez que las iguanas, las iguanas pequeñas de noche se convierten en dinosaurios, ¿sí? Aumentan las cosas o las minimizan. Son obsesivos, compulsivos, ¿sí? Y te quiero decir también que la obsesión y la compulsión es algo que va a acompañar a un adicto, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia de ver y de tratar y de convivir y de compartir con adictos de muchas partes del mundo, le va a acompañar por lo menos hasta los 30 años, hasta los 32, 33 años es lo que yo he visto, ¿sí? Obsesión y compulsión. El tema es a qué. ¿A qué? ¿A qué se obsesiona y con qué genera la compulsión? ¿Sí? ¿Y con qué genera la compulsión? He visto no muchos, pero sí bastantes adictos limpios que se han suicidado. ¿Por qué? Y porque no pudieron tolerar la vida, no la aguantaron más, no aguantaron más vivir. No aguantaron más vivir, ¿sí? No te olvides que la adicción es una enfermedad en sí misma, cuyos síntomas es el consumo de drogas. Retirado el consumo de drogas, hay que abordar el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Y la persona sola no lo puede hacer, no lo va a poder hacer, nadie lo puede hacer, ¿sí? Entonces, yo no quiero hacer un video muy extenso, pero sí quiero decirte que independientemente que el adicto viva un proceso de dolor, ¿sí? Y algunos le llaman hasta que generan patologías vinculadas al masoquismo, al tolerar el dolor, el autodolor, el dolor que le infringe estar vivo, ¿sí? Estar vivo, estar en una sociedad donde es dura y competitiva y difícil para cualquiera. En el caso de la adicción aún se le multiplica al adicto, ¿sí? Una chica prostituta que por ahí, no sé, gana 500, 600 mil dólares en una noche, después tiene que salir a trabajar por un salario mínimo porque no ha estudiado. ¿Cómo se levanta eso? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Verdad? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Sí? ¿Cómo se sale de ahí? Inevitablemente con una fuerza sobrenatural y con una ayuda sobrenatural, Yo a todos los hombres y mujeres que ya han pasado los 10 años, yo le digo que sin lugar a duda que la mano de Dios está ahí, ¿verdad? Hay una fuerza invisible que está empujando para que la persona pueda seguir estando limpia, porque si no es muy difícil. Y antes de terminar quiero hacer un pequeño lo que decía al principio. Yo si fuera legislador de un país me daría tanta tristeza ver lo que pasa en las cárceles, donde tanta gente de la población carcelaria está ahí porque es adicta, y si no fuera adicta jamás hubiera estado ahí, estaría trabajando como una persona normal. Lo que pasa es que se enfermó, ¿sí? Se enfermó. No juzgues a la gente cuando vos ves un adicto, estás viendo una persona enferma. Lo que pasa es que, claro, vos ves un enfermo que si puede tal vez te robe, ¿sí? Entonces ahí donde voy en el juicio y el desprecio social. Pero está enferma la persona está enferma, está como si tuviera un cáncer, como si tuviera que irse a dializar 3 veces por semana, ¿sí? Y yo a veces pensaba, o 2 por 3 pienso, ¿no? Cuando voy por las calles y veo a los chicos, pienso, ¿qué sentirá un legislador, un presidente de la República? ¿Qué sentirá en su corazón que tiene la posibilidad de hacer algo? Porque es el que tiene la posibilidad de hacer algo, con leyes tremendas, brutales, ¿verdad? Tendría la posibilidad de hacer algo, pero ¿por qué no se hace? No lo sé, no es mi tema, ese no es mi tema, ¿sí? Pero me daría mucho dolor, realmente me daría mucho dolor veo un niño descalzo y pienso, ¿qué hace el Estado de cualquier país,
Bueno, hay en algunos estados, en algunos países donde no se ven niños porque el Estado se encarga de ellos. Pero en la mayoría de nuestros países sudamericanos, ¿qué hace? ¿Qué hace el legislador? ¿Qué hace el gobierno? ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno? Y yo sé que la mayoría de las personas que llegan al poder quieren hacerlo bien. Estoy convencido, porque son personas que ya tienen dinero, que no necesitan otras cosas, ¿sí? Pero hay una máquina estructurada de alguna manera que lleva al deterioro de la gente. Y eso es lo que verdaderamente nos duele a todos, creo, ¿sí? Era algo que quería comentar porque yo siempre hablo con amigos y yo le digo, si te dieran a vos el Ministerio del Interior, ¿qué harías? ¿Qué harías con las drogas, por ejemplo? ¿Qué harías con el robo, la criminalidad? ¿Qué harías? ¿Verdad? ¿Qué harías? ¿Sí? Y hay que tener consecuencias fuertes para cambiar. Pero bueno, ese es otro tema que un día voy a abordarlo, un día lo quiero abordar. Pero lo que te quiero decir es que la recuperación es posible, que para el adicto en recuperación, pasen los años que tenga y esté limpio, la vida es luchar, mi hermano, es luchar, es fajarse, es fajarse. Es una vida muchas veces en repecho quiere decir empinada hacia arriba, y con alguna meseta y alguna bajadita y algún viento fresco, pero son los menos, ¿sí? Son los menos. Y yo creo que para la mayoría de las personas en la vida son mucho más los fracasos que los éxitos, ¿sí? Es como los equipos de fútbol, uno solo sale campeón y juegan 20, ¿sí? Ganan mucho, los jugadores ganan mucho, pierden siempre más de lo que ganan. Y en la vida de un adicto es lo mismo, ¿verdad? Hay horas largas de tristezas, ¿sí? Y horas cortas de alegría. Eso es lo que vive un adicto, horas largas de tristeza. Un adicto estando limpio y horas cortas de alegría. Eso es lo que vive. Pero todo adicto que esté limpio es una familia que está sanándose, salvándose. Es un individuo que es reintegrado a una comunidad, ¿sí? Donde va a agregar valor. ¿Por qué? Porque el adicto es un hombre creativo, es una mujer creativa, que tienen mucha fuerza, que han aprendido a vivir en la adversidad. El otro día un padre me dijo, me voy a llevar a mi hijo al campo para que no se drogue. Y le dije, señor, se lleva a su hijo a Moscú, a Stalingrado, se lleva a su hijo a donde sea, y a los 10 minutos, a la media hora, él va a estar consumiendo si quiere. Él va a estar consumiendo. ¿Por qué? Porque se le va a buscar la vuelta, porque la enfermedad le va a dar todas las habilidades para hacerlo. Yo tengo historias que he llevado gente a internar a Brasil a lugares donde era poco menos que llegar, había que hacer un safari. Y antes de yo volver a mi país, la persona se había escapado y ya había llegado, ¿verdad? Pudiera contar infinidad de historias, ¿sí? Pero quiero resumir este video primeramente en saludar a todos los que me vieron y todos los que me van a ver, decirles que es un privilegio para mí hablar para ustedes de mi experiencia de más de 30 años de estar en esta área. Y muy especialmente a vos que, si sos uno de los que está en recuperación, a ti que estás en recuperación, que estás sin consumir drogas, ¿sí? ¿Estar sin consumir drogas es estar en recuperación? No. Estar sin consumir drogas es estar sin consumir drogas. ¿Qué es estar en recuperación? Es estar viviendo procesos donde vos estés avanzando en la vida, venís del lugar, del mundo de la adicción, y es estar avanzando en la vida. Si no, solamente estás en abstinencia. Y muchas veces tenés lo que se denomina un viaje seco. Seguís como drogando, seguís teniendo las consecuencias del que se droga, agresividad, depresión, inadecuación, ¿sí? Sin estarte drogando. Entonces, si es mucho el dolor que estás viviendo y estás limpio o estás limpia, estás sin drogas, yo te diría que pidas ayuda. Que pidas ayuda para que alguien te ayude. ¿A qué? A sobrellevar mejor la vida, porque si no, va a ser inevitable tu caída, ¿sí? No es mi deseo y mi bendición es que estés bien para siempre, pero la experiencia me dice eso. La experiencia me dice de estar sentado en un grupo de gente, de no haber visto a alguien por un año y verlo con 90 kilos de más, o verlos peleando por un salario mínimo para el país que sea, o ver que se esfuerzan para estudiar pero no lo logran porque no les da, no es que no les dé la cabeza porque les sobra la cabeza, pero no les da la adecuación que tienen que tener para lograrlo, ¿sí? Entonces, si vos sos alguien que está en recuperación y me estás mirando, ¿sí? Yo te hablo con autoridad. Yo te hablo con la autoridad que Dios me dio hasta este segundo,
hasta este momento, ¿sí? No puedo predecir el futuro. Pero te digo algo. Lo primero que te digo es que te felicito, que estás actuando como un verdadero hombre, como una verdadera mujer, ¿sí? Como un ser humano en la especie que quiere sobresalir, costándole el doble para ser normal, para estar estabilizado en lo normal. Es como cuando dicen que los países crecen un 20% y uno ve que el país es es terrible lo que está viviendo, claro, porque el 20% del crecimiento está andando allá abajo, ¿verdad? No luce, ¿sí? Por eso lo que quiero decirte para terminar, porque ya voy a ir cerrando este video, que te felicito, que te admiro profundamente sin conocerte, te admiro las batallas que peleás casi a diario y varias veces por día, ¿sí? Quiero decirte que no te doblegues, que no dejes que el sistema te doblegue, que no dejes que tu mente, que se pervirtió, que se torció, que se te escapó, hay que traerla al lugar donde tiene que ir, ¿sí? A un adicto hay que enseñarle a lavarse los dientes, hay que enseñarle a bañarse, que hay que bañarse todos los días. Yo a muchas personas que he tratado, recuerdo personas que han venido vestidas de jeans de forma inadecuada. Entonces yo le decía, vos antes de salir a la calle, mirá cómo está la gente vestida para vestirte igual. Si ves que andan con parcas, camperas, o no sé cómo se le dirá en tu país, ponete una porque hace frío, te tenés que poner. Hay gente que me dice, yo no sé de qué habla la gente. Yo le digo, andá en los ómnibus, en los buses, los colectivos, las guaguas, no sé cómo se le diga en tu país, escuchando conversaciones para aprender de qué habla la gente cuando no habla de drogas. El adicto tiene que aprender a pagar una cuenta y no irse corriendo a comprar su dosis, ¿sí? Por eso te felicito, mi hermano, mi hermana, mi querido, mi querida. Te felicito en primer lugar, te admiro y quiero hacerte un pedido. ¿Sí? Desde el fondo de mi corazón. Busca, si es que no lo estás haciendo, busca ayuda aparte de la que tú mismo te estás dando. Busca un mentor. Busca a alguien que te mentoree, alguien que vaya adelante, alguien que ya haya pasado lo que vos pasaste. ¿Por qué? Porque si no te va a ser muy difícil sostenerlo. Te va a ser muy difícil. ¿Sí? Vuelvo a decir lo mismo. Siento admiración por la gente que pelea por la vida, que se enfermó, porque nadie quiere ser adicto, ¿sí? Yo te digo a vos, amanecé y tomate un vaso de whisky, a ver si podés. Todos los días. Amanecé y date un saque de cocaína. Amanecé y en vez de tomar un yogur, fúmate un porro. Y viniste de la noche anterior destruido. Pasados 3 noches sin dormir, drogado, y recuperate y volvé de nuevo, a ver si podés. Por eso no es adicto quien quiere, sino quien puede. Quien lamentablemente se enfermó es adicto, ¿sí? Entonces yo te pido que sigas la lucha, pero fundamentalmente te pido algo, que le agregues algo a la lucha. Que le agregues, ¿qué? Mentoría. ¿Quién puede ser el adecuado? Porque acá es otro gran tema, ¿sí? Los profesionales de la salud mental. Los profesionales de la salud mental que muchas veces no... A ver, hace 20 años atrás en mi país, más 25 años atrás, vos consumías y lo primero que te prescribían era micronarcosis, electroshock. Entonces las personas salían, eran plantas caminando. Entonces yo veía los chicos que se drogaban, decían, no, yo estoy mejor que ese. Y estaba mejor que ese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había pasado por proceso de micronarcosis que lo dejaban como una planta, claro. Verdaderamente no se drogaban por un tiempito porque no sabían dónde estaban parados, pero después volvían a consumir, ¿sí? Entonces voy a redondear y te pido esto. Primero que nada, vuelvo a reiterarte infinitamente mi admiración y mis felicitaciones profundas, ¿sí? Y mi bendición por estar limpia, ¿sí? Tengas el tiempo que tengas, tomátelo más en serio de lo que te lo tomás. Tengas el tiempo que tengas. No te acerques al enemigo, no te metas a tirarle nunca los bigotes al tigre, porque te va a volver a comer. ¿Sí? El enemigo cuanto más lejos mejor. El enemigo físicamente hablando, la droga, el alcohol. El problema cuando el enemigo está dentro tuyo.
¿sí? Que de ese no te puedes escapar, de ese no se puede salir corriendo. Por eso te pido que estés haciendo lo que estés haciendo, busques ayuda. Si ya estás en la ayuda y esa ayuda no te es eficiente, busca otra ayuda, ¿sí? Busca otra ayuda. No es solamente acumular años limpios, ¿sí? No es solamente eso, ¿sí? Busca tu propósito, tu verdadero propósito. Te enfermaste, vos no quisiste enfermarte. Vos no quisiste enfermarte, pero hoy te estás recuperando. Hoy te estás recuperando. Por eso busca ayuda, busca ayuda. Es mi deseo y mi bendición, ¿sí? Para todo aquel que se está recuperando en este momento, y yo sé que estás en dolor. Yo sé que estás en dolor. Es mi deseo y mi bendición. Yo desato una palabra de poder, ¿sí? Que a partir de este momento entra a tu vida un entendimiento nuevo. Entra tal cual un rayo de luz a través de una caverna sombría e empieza a iluminar zonas donde vos nunca viste, donde nunca te paraste, donde nunca estuviste, y empezás a ver el mundo de una manera distinta, donde el desahogo viene a tu vida. El desahogo es lo contrario al ahogo. Yo declaro un desahogo en tu vida, un desahogo, un renacer, un renacer. Yo declaro una vida para vos como jamás te imaginaste que existiera, ¿sí? No te creas la monotonía de todos los días, no te creas el tedio y el pesar del día a día, el vivir luchando eternamente con el dolor, o como muchos grupos muy extraordinarios, como los grupos de autoayuda, ¿sí? Celebran lo que es el vivir por un día, que es muy saludable, ¿sí? Pero el vivir por un día, si en ese día vos no le metés la raíz, el hacha a la raíz para cambiar, va a ser un clon del día anterior. Por eso, mi hermano, desde esta parte del mundo, yo te declaro mi deseo y mi bendición. Yo declaro sobre tu vida que entra un poder sobrenatural nuevo, entra un poder sobrenatural que vos no conocés. Todo adístico roza lo místico, ha pisado las visiones, ha pisado la santería, las religiones, la brujería, ha pisado el mundo esotérico. ¿Por qué? Porque las drogas lo han llevado a lugares mentales donde o vieron cosas o se inventaron cosas o fueron realidad las cosas que vieron. Pero fundamentalmente esto, mi querido, no sigas pistas falsas. No sigas pistas falsas. Por eso yo declaro desde este lugar del mundo, ¿sí?, que entra una luz a tu vida nueva, que tu cerebro se ventila, se ilumina, ¿sí? Se ilumina los lugares de oscuridad, que tu alma vuelve a reunirse contigo, ¿sí? Que la fragmentación de tu alma deja de ser. Yo lo declaro en esta hora, yo te lo declaro en esta hora, es mi deseo y mi bendición de lo profundo de mi corazón. La admiración porque sigas limpio, ¿sí? La admiración porque sigas un día más sin consumir, y la pelea, ¿para qué? Para que esto siga constante y seas un ejemplo para los demás. El desastre que eras conocido en el barrio o en tu trabajo, donde sea, que se recuperó. Y encima juzgado, mal juzgado, aunque esté recuperado. ¿Por qué? Y porque la gente de antes no te quiere hablar, y con la que te drogabas. Y la otra, hay que buscar amigos nuevos. Hay que buscar amigos nuevos. En este momento estoy sintiendo mucho amor en mi corazón, mucha paz, pero sobre todo estoy sintiendo un fuerte amor que me está atravesando el corazón en este mismo instante, y ese amor es el que te transmito a vos. Y no te hablo de la mística, ni te hablo de lugares raros, te hablo de realidades, ¿sí? Hay un amor que siento profundo, me está calando, verdaderamente está calando mi corazón, y yo te lo transmito a ti, ¿sí? El amor que te mereces. El amor con el que te mereces vivir, la paz con la que te mereces vivir, ¿sí? Que un problema no sea un infierno, sea un problema, ¿sí? Que los momentos difíciles no sean como ir a desembarcar a Normandía, sea un momento difícil, ¿sí? Que no elijas el sufrimiento como camino de vida. El dolor va a ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo te bendigo desde esta parte del mundo. Declaro bendición para tu vida, declaro que se abren puertas nuevas, contactos nuevos, para que te puedan promover, llevarte a otro lugar, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, espiritual, económico, social. Yo derramo y desato sobre tu vida las bendiciones que tiene esta tierra para todos nosotros. A todos nos alumbra el mismo cielo, a todos, el sol sale para todos. Para vos, mi hermano, mi hermana también. Tal vez con mayor dificultad, pero eso es lo que lo hace más a la aventura más fascinante, ¿sí?
Que no sea que tenés la espada de Damocles colgando. No. Por lo menos la espada de Mefisto, pero no la de Damocles, que sea la que cuelga de tu cabeza. ¿Sí? Te bendigo, bendigo tu familia, a vos que estás en recuperación, a las esposas, ¿sí? Que tengan paciencia. He visto muchísimos matrimonios que se rompen cuando la persona empieza a estar limpia. ¿Por qué? Y porque la persona cambia. Ya cambia todo, ¿sí? Pero bueno, voy a seguir hablando de este tema, No me quiero bajar de las redes y voy a seguir poniendo y estableciendo claridad. ¿Y por qué puedo decir esto? Te lo digo con autoridad. Yo puedo establecer claridad en este tema porque hace más de 3 décadas que estoy en el entorno del tratamiento de las adicciones. Por eso, bendiciones para vos, para tu familia, y nos vemos prontamente. Finalizo este video. Gracias a todos los que lo están viendo ahora. Gracias a todos los que nos van a ver. Aquí alguien pregunta si damos alguna ayuda en el proceso de recuperación. Si damos alguna ayuda y si no, orientamos. ¿Sí? Si no la podemos dar directamente, orientamos a dónde dirigirse. Somos un canal de información y de apertura para todo aquel que quiera subirse al camino y al barco de la vida y de la recuperación y abandonar el infierno, la muerte y la miseria de lo que supone estarse drogando. Bendiciones para vos en esta hora y nos estamos viendo prontamente a través de la web. Saludos para todos. Chau.